Relatos Paranormales Oficial. Era una muchacha vestida como una alumna de secundaria. Es más, vi que traía consigo unos libros a los que sostenía celosamente bajo uno de sus brazos. Al ingresar me vio y me saludó, y de inmediato comenzó a recorrer los pasillos, observando las plantas y flores. No parecía una persona que tuviera malas intenciones, ni mucho menos aparentaba ser una ladrona. Es por eso que me quedé impactado cuando, luego de haberme descuidado de ella por solo unos minutos, ya no la volví a ver más en el lugar. Cuando terminó la jornada, junto a mis padres y mis hermanos, nos pusimos a hacer el stock del día. Descubrimos que nos faltaba mercadería. No era mucho, solo faltaban 2 plantas. Pero no quedaron dudas de que aquella muchacha fue la que se las llevó. Esa fue la primera vez que sufrimos un robo, y como ya se imaginarán, mis padres me regañaron por no ser tan atento. Pero en definitiva, tenían razón. Fue culpa mía, por lo que no me quedó de otra que bajar la cabeza y asumir mi error. Sin embargo, cuando días después volvió a ocurrir lo mismo con una señora, la cosa ya se puso un poco confusa. En esa oportunidad, fue a mi madre la que le robaron, ya que ella estaba atendiendo el negocio, en tanto los demás estábamos en el fondo, ocupándonos de organizar las flores y plantas que habíamos recibido esa mañana. Mi padre trabajaba en un oficio distinto junto a otro de mis hermanos, pero cuando llegó en la noche y descubrimos que otra vez faltaba mercadería, no dudó en regañar a mi madre, tal cual lo hizo conmigo. Más todavía, cuando ella narró exactamente lo mismo que yo, cuando me sucedió a mí. Contó que vio entrar a la mujer y saludar, para luego comenzar a recorrer los estantes y luego desaparecer sin decir nada. Pero claro, se fue con unas plantas que se llevó sin pagar. Mi nombre es Arturo Fuentes González, soy de México. Esto que les estoy contando nos pasó hace unos pocos años, cuando recién empezamos a trabajar en el negocio familiar que con tanto esfuerzo emprendimos, una florería, en la que más allá del perfume dulce y de los tonos coloridos con los que nos adornaban las flores y plantas, había algo en el sitio que ignorábamos por completo. Hasta que una mañana, después de haber pasado varias semanas del último robo sufrido, mi hermana llegó al local con una peculiar historia para contarnos. Era ella, mamá, te juro que era ella. La reconocí perfectamente porque yo vi cuando ingresó esa tarde y nos robó sin que nos diéramos cuenta. La muy sinvergüenza no solo reconoció que se llevó las plantas sin pagar, sino que usó una excusa tan ridícula como la falta de honradez de su parte. Me juró que una mujer se acercó a ella mientras miraba un estante, y luego de platicar por unos segundos, dijo que ella era la dueña del lugar y que se las regalaba por ser su primera visita. ¿Lo puedes creer? Dijo que alguien se las regaló y fue por eso que se fue sin pagar. Te prometo que sentí ganas de insultarla, pero me contuve porque me prometió que me pagaría de igual manera. Toma, mamá, aquí está el dinero. Pero creo que tendremos que estar más atentos si no queremos que esto vuelva a pasar, contó mi hermana, mientras le daba el dinero que le había dado la ladrona. Por supuesto que nadie creyó en eso. Mi hermano se puso molesto, tanto como yo, cuando oímos la ridícula excusa que dio la ladrona. No obstante, mi madre no pareció tomarlo de la misma manera. Únicamente se quedó como pensativa, sin decir nada más que gracias a mi hermana por recuperar el dinero perdido. Pero lo extraño fue cuando en la noche llegó mi padre junto a mi hermano. Ella y él se pusieron a conversar de lo sucedido, mientras nosotros ultimábamos los detalles para ya terminar la jornada y cerrar el local. A los dos los noté sorprendidos, pasmados, pues se quedaron en silencio por un buen rato. Por favor, papá, mamá, no nos digan que creen en la historia que dijo la mujer. Es una ladrona sin escrúpulos, nos mintió para zafarse del problema. Lo bueno es que recuperamos el dinero. Solo tenemos que enfocarnos en que no vuelva a robar, y listo. No hace falta que se pongan de esa manera. Sé que mamá quizás lo crea y lo tome de esa forma tranquila, pero tú, papá, no nos digas que le crees, ¿verdad?
le reclamó mi hermano mayor. Una vez más hicieron silencio, tan solo nos miraron para luego volver a bajar la mirada y entregarse a la reflexión, lo cual terminó de hacer enojar a todos mis hermanos. Tal vez porque yo era el menor y por consiguiente el más consentido, pude darme cuenta al final que la conducta que mis padres tenían no era tanto porque creían en la historia de la señora, sino que también noté miedo en ellos. Pensaba llegar a casa y hablar a solas con ambos para preguntarles qué estaba sucediendo, pero no fue necesario. Vivimos un acontecimiento inexplicable y perturbador, lo cual justificó el miedo que anticipadamente ellos sentían. Un fétido olor comenzamos a percibir en el interior, pero era uno fuerte, tan así que se hizo insoportable en cuestión de unos instantes. Todos nos miramos sorprendidos, pues recién acabamos de acomodar y limpiar todo. No había forma de que un olor así surgiera de repente. Mis padres se quedaron atónitos, y mientras mis hermanos y yo comenzamos a recorrer el local en busca de lo que estaba originando la pestilencia, ellos empezaron a reaccionar de una forma inesperada, al empezar a decirnos que por favor no hiciéramos nada y que saliéramos rápidamente del sitio. Pero fue demasiado tarde, siendo justamente mi hermana la que descubrió de dónde provenía. Tan solo alcanzó a emitir una expresión de horror y bastó para que todos corriéramos hacia ahí. Era un estante que estaba en el sector del fondo, apoyado sobre una de las paredes laterales, donde había una puerta que comunicaba al salón con la parte trasera, misma que a la vez conducía a una habitación que hasta ese entonces nosotros usábamos como depósito, donde guardamos los elementos de limpieza. Les prometo que quedé asustado al ver aquello, pues no habían pasado ni 5 minutos desde que habíamos dejado impecable ese estante. Incluso habíamos regado las macetas para que tuvieran agua. Cada una de las plantas y flores estaban podridas, marchitas, y la tierra de las macetas parecía convertida en lodo de un pantano. Repugnante, era todo eso lo que despedía el horrible olor. Nuestros padres no nos permitieron hacer nada. Nos obligaron a cumplir con su orden y nos sacaron del lugar conforme nos dirigíamos a casa en el carro. Y al ver cómo ellos dos iban temblando de miedo, ninguno de nosotros se pudo quedar callado, por lo que comenzamos a exigirles que por favor nos dieran una explicación de qué diablos pasaba, ya que eso no era naturalmente posible, y obviamente algo fuera de lo normal había pasado. A pesar de ello, no hubo manera de hacerlos hablar. Es más, mi padre adoptó una actitud molesta al decirnos que le hiciéramos caso y que lo dejáramos todo a su cargo. Esa noche mi padre subió al carro y regresó al negocio. Mi madre y nosotros quedamos hundidos en temor e incertidumbre, y creo que cualquiera de ustedes en nuestro lugar se hubiera quedado así. Al día siguiente, cuando llegamos al lugar, notamos que mi padre retiró todas las macetas inservibles y colocó unas nuevas, aunque no pudo resolverlo del todo, ya que un poco de ese asqueroso olor quedó en esa parte durante algunas horas más. Cuando llegó la noche, y estando preparando las cosas y así dejar listo para la jornada siguiente, algo mucho más tétrico ocurrió. Mi madre se encontraba preparando precisamente ese estante, donde se produjo el escalofriante fenómeno la noche anterior. Todo aparentemente estaba marchando normal, hasta que se dio cuenta que algo extraño apareció de repente sobre la pared. Ella solo llamó a mi padre, de tal manera que no quería que nosotros nos diéramos cuenta, pero ya estábamos a las expectativas de lo que pudiera pasar. No pude evitar que fuéramos detrás de él para saber qué pasaba. Una vez más sentí un escalofrío tremendo al observar aquello. Quedé estupefacto, y creo que todos entramos en ese estado pálido, ya que nadie fue capaz de emitir una sola palabra. Había una enorme mancha sobre la superficie de esa pared. Era uniforme y grande, con solo decirles que se expandía hasta la altura del techo, más o menos. Unas gotas acompañaban esa cosa, eran como salpicaduras, y lo que nos causó el terror fue que eso tenía un color rojo
oscuro, como si se tratara de líquido hemático seco. Pero no fue solo eso, sino que, estando absortos en ese horrido evento, el mismo olor horrible comenzó a expandirse por el aire. No alcanzamos a comprobar si la pestilencia surgió de ahí mismo, pues todos salimos espantados del negocio sin demorar ni un segundo más. Cuando llegamos a casa y al pasar la medianoche, mi padre repitió lo mismo que hizo la vez pasada, solo que en esta ocasión nos llevó a nosotros con él. Quedaron únicamente mi madre y mi hermana en la casa, quienes por cierto estaban sumamente asustadas por lo que estaba pasando. Hijos, por favor, no me pregunten qué está sucediendo, porque les prometo que aún no lo sé, o tal vez debería decirles que todavía no estoy seguro, ya que a decir verdad, tengo una ligera sospecha. Ahora vamos a limpiar la pared y haremos lo que debemos hacer. Mientras tanto, voy a rociar algo que su madre consiguió para la ocasión. No se asusten ustedes también, por favor, pero es agua bendita lo que llevo, y creo que está de más decirles el porqué. Algo paranormal sucede en el local. Eso fue lo único que nos dijo mi padre mientras conducía hacia la florería. Yo iba temblando de miedo, pero no podía decir nada. Aún así, de algún modo me sentía a salvo, sabiendo que él iba con nosotros. Cuando llegamos, encontramos todo tal cual lo dejamos, a diferencia de que la mancha había desaparecido, pero las plantas de ese estante estaban podridas, como quedaron la noche anterior. Ya teníamos unos 30 minutos limpiando. En ese lapso de tiempo, mi padre había hecho lo suyo con el agua bendita. La arrojó por cada rincón del sitio, mientras rezaba en voz baja. Desearía que todo hubiera quedado así. Lamentablemente, eso no pasó, porque de la nada, y como si el destino estuviera decidido en espantarnos, aquella extraña aparición se manifestó. Fue mi padre quien la vio primero, y nos percatamos de que algo estaba pasando, porque se quedó en silencio de forma repentina. Cuando fuimos hasta donde él se encontraba, lo encontramos paralizado, mirando hacia un lugar fijo. Al costado de aquella puerta que comunicaba con la habitación que les dije, había una mujer que nunca antes habíamos visto. Usaba un vestido de color amarillo o crema, claro, casi traslúcido. Tenía su cabello recogido, con una cinta blanca, de tal manera que tenía su rostro totalmente descubierto. Este era pálido, y a pesar del incomparable estupor que nos causó al verla, ella no sonreía como si nada le importara. Era como si solamente quisiera que contempláramos su presencia, como si únicamente pretendiera que supiéramos que ella estaba ahí. Era un fantasma, el primero y único que presencié en toda mi vida. Papá, papá, logró pronunciar tartamudeando uno de mis hermanos. Y en cuanto a mí, ¿qué les puedo decir? Sentía que el alma se me salía del cuerpo. Apenas podía seguir respirando, mientras escuchaba los latidos acelerados del corazón de cada uno de mis parientes. Esa madrugada tardé horas en dormir. No podía sacar de mi mente la imagen de aquella mujer. Su mirada rondaba en mi cabeza, como si todavía estuviera en el local frente a ella. También mis hermanos y nuestro padre se quedaron así, puesto que durante el viaje a casa íbamos especulando sobre quién demonios era esa mujer y por qué se aparecía en nuestro negocio. Una vez más, papá nos pidió que no le dijéramos nada a nuestra madre ni hermana, porque según él ya no haría falta, pues confiaba que con la bendición que hizo con el agua bendita, esa noche todo acabaría. Algo de cierto tuvo, ya que no volvimos a presenciar nada similar por varias semanas, hasta que una tarde volvió a aparecer esa mujer. Y mil disculpas que insista con esto, pero estoy seguro que así fueron las cosas. Me refiero a lo que esa mujer quería en realidad, porque ahora se le apareció a mi madre y hermana cuando ellas estaban solas, es decir, a quienes les faltaba contemplar su presencia. Mamá estaba en el cuarto armando unos floreros, mientras yo atendía a la caja de cobro. El último cliente en ese momento fue una muchacha que compró una planta para regalar a su madre. Para crear conversación,
le dije a la joven que había hecho una buena elección, pues esas plantas eran especialmente hermosas para hacer un regalo. Ahí mismo fue cuando ella me dijo aquello que me congeló la sangre al instante. Sí, lo sé, la mujer que está en el pasillo de los estantes también me dijo lo mismo. Es más, ella fue quien me recomendó comprarlas. Luego de decirme eso, se marchó risueña. Lo único que yo pude hacer fue mirar hacia el pasillo que la muchacha me indicó, pero volteé a mirar lentamente, como si por dentro supiera lo que vería. Ahí estaba esa mujer, de vestido amarillo. La vi en el preciso momento en el que acercaba su rostro pálido a uno de los floreros, como si de esa forma se dispusiera a oler el perfume. Después de unos segundos, y como si estuviera consciente de que yo la estaba viendo, giró delicadamente su cabeza para poner sus ojos en dirección a los míos, lo cual me permitió ver una tierna sonrisa marcada en sus demacrados labios. Solo eso recuerdo de la escena, puesto que ahí di un tremendo grito antes de entrar en pánico. Después vi a mamá abrazándome, pidiendo que por favor me calmara, para luego preguntarme qué me pasaba. Todos estábamos presentes cuando mi hermana nos contó esto. A raíz de eso, a mi padre no le quedó de otra que narrar la experiencia que nosotros tuvimos con la misma mujer, y agradezco a que esto pasó, pues solo así nuestros padres nos revelaron lo que ellos sabían. Cuando compramos el local, supimos que hubo un fallecimiento aquí. Esto funcionaba como un salón de peluquería antes, y aunque no nos contaron mucho al respecto, sabíamos que una mujer perdió la vida en este lugar. Al parecer, un marido celoso fue el culpable de su fallecimiento. Cuando ocurrió el primer fenómeno, su madre y yo sospechamos que algo tenía que ver con lo que pasó, pero cuando la mancha en la pared apareció de la nada, para luego desaparecer, ya no nos quedaron dudas. Aún así, no queríamos contarles nada a ustedes para no asustarlos, pues como verán, todo nuestro dinero está invertido en este local. Por consiguiente, no podemos darnos el lujo de abandonarlo. Hasta el día de hoy, seguimos aquí. Aunque no lo crean, continuamos en el mismo lugar, manejando la florería. Eso sí, la mujer no volvió a aparecer, pero de vez en cuando, ella se encarga de hacernos saber que todavía sigue aquí. Pero ya no es un olor repugnante el que se manifiesta. Ahora, es un agradable perfume que sobresale de todas las flores y plantas. Y aunque nadie dice nada cuando eso sucede, a mí se me eriza la piel con solo imaginarme que el fantasma de esa mujer está por ahí, olfateando algunas de las plantas. Y tal vez, a modo de agradecimiento, a nosotros nos permite percibir su aroma, aquel que ella nos comparte desde el más allá. Historia adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. De igual manera, si tienen alguna historia que contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego y Clemente, quienes se dedican a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.